En primer lugar, me gusta estar aquí con ustedes, viejos amigos, y con un tema que me ha interesado sobre muchos años. Tenemos mucho tiempo estudiando el problema, evaluando los programas del piso de protección social con Elmis y con otros, Rafael, con otros colegas que trabajábamos en la consultora, esas consultores. Y de ahí fui a trabajar en esos temas en el Banco Mundial y también cuando estuve en el BID. Entonces es agradable para mí retomar esto y ver la evolución de la gente. Rafael acaba de presentar las ideas de la reforma que se está planteando, una ley para el sistema integral de protección social, y dentro de ello formalizar en ley el concepto de un piso de protección social con estos tres elementos que pueden ver allí: apoyos al ingreso de diferentes segmentos de la población en pobreza, por ejemplo, una pensión no contributiva para la tercera edad para personas discapacitadas y prebendas mensuales para familias con niños preescolares o escolares que estén en condiciones de pobreza. También se plantea un aumento fuerte en el gasto per cápita en salud del Ministerio de Salud Pública, no del Seguro Social, del Ministerio de Salud Pública, considerado como una parte del piso de protección social. Y voy a retomar esto y comentarlo más adelante, si debe ser solo parte del piso de protección social o más general. Y luego, un elemento que económicamente es mucho menos importante, una parte insignificativa del costo, los programas de alimentación escolar. No voy a dedicar tiempo de hablar de ellos. Me parece bien, son muy importantes. Puede ser esto. No, uno más. Esto, cobertóricos. Le voy a quitar esto. Tiene un dedo nervioso. Mire, los planteamientos de cobertura. Salud, 100% de la población. Luego, para los demás programas, llegando paulatinamente a 26% de la población. Estimaciones de costo. El gasto en salud del Ministerio de Salud aumentaría desde un 2.6% del PIB en 2024 para llegar a 3.5% en 2035. Y el resto del gasto de este sistema aumentaría desde 0.4% hasta 2% del PIB. Entonces, con esto pueden ver que se concentraría la mayoría de este gasto en salud. Sería 80% del total inicialmente, bajaría paulatinamente porque los otros elementos crecerían un poco más rápido para llegar al 64% en 10 años. Pero quiero subrayar desde el inicio que estoy muy de acuerdo con esta prioridad. Me parece a mí que la protección en salud es un elemento súper importante de la protección social. Siempre me molestaba en el Banco Mundial que no tienen unificado salud y protección social, son diferentes divisiones del banco. En el BID, a diferencia, sí los tienen combinados y creo que es la decisión correcta. En términos de los números grandes, yo creo que los montos que se están planteando gastar sobre un horizonte de 10 años son manejables, no los veo para nada ridículo, pero es obvio que es un aumento significativo que implica que tienes que movilizar más recursos o quitar dinero de otras prioridades. Yo creo que el tema aquí es si el país tiene la disponibilidad, la voluntad, mejor dicho, de aumentar la movilización de recursos para el sector público, lo que se llama en inglés Domestic Revenue Mobilization. Hay una nueva base de datos a propósito del Fondo Monetario, que no sé si lo han visto, comparando los esfuerzos de Domestic Revenue Mobilization de diferentes países. Les recomiendo verlo, pero los números que están hablando ustedes no están fuera del orden allí. Y
las reformas tributarias que se están planteando aquí podrían ayudar con este propósito. Aquí solo para reforzar, yo recalculé la proyección de beneficios con los datos de los consultores de la CEPAL y estos fueron los números que me salieron. Creo que son consistentes con lo que ellos tienen. El único comentario que quiero hacer sobre la proyección es que me parece que técnicamente fueron muy pesimistas suponiendo que al determinar la elegibilidad para programas enfocados en pobres, supusieron que la tasa de pobreza no iba a bajar durante todo el periodo de la proyección, cosa que me parece demasiado pesimista, porque la verdad es que los programas de transferencias no son los programas de transferencias no son lo que baja la pobreza. Lo que baja la pobreza es el crecimiento de mejores trabajos en la economía. Y yo creo que debemos tener una visión en que estamos trabajando en ambas cosas. Y entonces, haber proyectado costos sin pensar en la probabilidad de una reducción significativa en la pobreza sobre un marco de 10 a 15 años me parece demasiado pesimista. Pero este es el único punto que quise calificar. Próximo. Sí, aquí sí está el análisis de costes, no le puedo detener en esto. Lo único que agregué a los números que tenían CEPAL, que creo que saqué yo una proyección del PIB basado en los números del Fondo Monetario, y estos fueron los números que me salieron. Costo total llegando a 5.5% del PIB en 2025, del cual 3.5 es salud, 2% es el resto. Próximo slide. Entonces, ¿qué voy a hacer en el resto de esta presentación? Voy a tomar un paso atrás para esbozar el sistema de protección social que tenemos actualmente en el contexto de la economía laboral del país, que creo que es bien importante entender la relación entre las dos cosas. Luego voy a hacer unos comentarios en este contexto sobre el potencial y limitaciones de las transferencias no contributivas, las que son redistributivas, o que no son comprados por aportes de la gente, sino son financiados por el fisco. Y reflexionar sobre la viabilidad fiscal de estos aumentos y lo que se me olvidó poner en este slide. Voy a terminar con un planteamiento sencillo, lo que para mí debería ser la estructura de un sistema universal reformado en Honduras, que creo que es consistente con lo que planteó Rafael, pero tiene unos elementos importantemente diferentes que van a ver cuando llegue hoy. Siguiente, please. Ok, el sistema actual de protección social refuerza la bifurcación de las economías formal e informal. Este es un planteamiento que tenemos una economía laboral bifurcada, formales e informales, y el sistema de protección social refuerza esta bifurcación, lo cual no es un beneficio. Siguiente. Entonces, aquí algunos números básicos sobre la bifurcación de la economía laboral y la precariedad asociada con informalidad. En este informe que Rafael mencionó que hicimos para el Banco Mundial, sacamos números sobre cuánto gana la gente en el sector informal y cuánto gana la gente en el sector formal. Y estoy usando una definición de la OIT, que usa también CEPAL de informalidad, que es la definición que se llama económica de la informalidad. No es administrativa ni legal, es simplemente que los informales son aquellos que trabajan como cuentapropistas o en emprendimientos chiquitos, con 4 o menos empleados. ¿Por qué es importante definirlo así? Porque estos emprendimientos chiquitos no pueden aumentar la productividad de la gente fácilmente, porque no pueden accesar mercados de capital en términos manejables, tienen que pagar montos muy grandes para conseguir capital, no pueden lograr economías de escala, ni pueden lograr
lo básico de la división del trabajo al interno de la empresa, por lo menos, son demasiado chiquitas. Pero no es accidental que son tanto más mal pagados la gente que trabaja en este sector. Ganan en promedio 38% de lo que ganan los que en el sector formal. Y en esta economía de Honduras se trata de 56% de la gente. De hecho, acabo de repetir estos números, ha subido a 60% de la gente que trabaja en estos pequeños emprendimientos. Entonces, el problema básico que estamos queriendo atacar, que es los ingresos de la gente pobre, solo se va a atacar mejorando los trabajos que tiene la gente. Cuando yo fui a trabajar en el Banco Mundial, les gustaba decir que la mejor forma de protección social es un buen trabajo. A mí no me gustaba que lo plantean así, porque la verdad es que no es que el trabajo es la protección social, pero si no tenés la gente en buenos trabajos, es muy difícil fiscalmente estructurar sistemas de protección social que realmente protege a la gente. Entonces son complementos. Creo que es demasiado fácil decir que un buen trabajo es protección social, pero sin que la gran masa de la gente estén en buenos trabajos, es muy difícil fiscalmente armar buenos sistemas de protección social. Próximo slide. Ok, entonces este es un esbozo del sistema de protección social bifurcado que tenemos que reflejar esta realidad del mercado de trabajo. Tenemos un sistema contributivo y un sistema no contributivo. El sistema contributivo está en la tradición bismarckiana que empezó al final del siglo XIX en Alemania, en que la visión era que todo el mundo iba a tener un trabajo laboral y entonces íbamos a financiar la protección social mediante aportes de los trabajadores y sus empleadores que los protegían ante eventos que interrumpen sus ingresos laborales o que sean de corto plazo, de enfermedades, desempleo temporal o de largo plazo. El estar en condiciones de no poder trabajar por joven o de no poder trabajar por viejo. Pero esa era la idea bismarckiana de los sistemas. Y sabemos en América Latina que lo que ha pasado es que como la informalidad ha quedado parado en altos números, esto ha dejado, esta visión institucional ha dejado una gran masa de gente, no solo sin buenos trabajos, pero también sin protección social, porque se asociaron a estos cosas. Entonces, ¿cuáles son los elementos del sistema? Los sistemas pensionales contributivos, una especie de, en inglés se dice consumption smoothing, afinamiento del consumo sobre el ciclo de la vida. Ahora, mientras que estás trabajando, para que comes cuando ya no estás trabajando. Luego tenemos dos sistemas de salud, el Seguro Social y el Ministerio Público, de Salud Pública, que ofrecen programas preventivos, atención médica a gentes con problemas de salud. Y esta es una especie de risk pooling, se llama en la jerga de aseguramientos, de compartir riesgos. O sea que todos aportamos para que quien esté mal hoy pueda ser aportado en base a los aportes de los demás. Entonces, es una forma de redistribución en el momento, pero la idea es que toda la gente enfrenta similares riesgos. Entonces, si todos aportan un poquito, todos pueden tener la cultura si les toca a ellos la mala suerte. Pero tenemos dos sistemas de salud en diferentes segmentos sociales y voy a tocar este tema después. Luego, otro elemento, los derechos de compensación de ingresos laborales interrumpidas por enfermedad, discapacidad, embarazo y desempleo, están gobernados por elementos del Código de Trabajo, que es una parte importante del sistema de protección social de Honduras y de muchos otros países por lo mismo. Y de nuevo, es una especie de risk pooling. Algunos de estos son seguros contributivos, algunos son derechos del trabajador costeados por empleadores.
Y luego el elemento que hemos ido desarrollando desde 90 en adelante, las transferencias focalizadas no contributivas para suavizar la pobreza extrema. Esto lo llamamos en inglés Income Safety Net, de ingreso mínimo, de exclusión en el contexto de lo que tenemos actualmente, no solo en sistemas de protección social, pero sino también en materia de la economía del trabajo, la economía laboral del país. Mi planteamiento es que tenemos una economía del trabajo bifurcada entre los formales y informales. 60% de la gente informal ganando mucho menos de los que están en el sector formal. Y en este slide lo que estoy explicando es que hemos organizado el sistema de protección social en torno a esta bifurcación del mercado del trabajo. Y aquí hay una descripción de los elementos principales del sistema, las pensiones contributivas, dos sistemas de salud, una contributiva y otra no contributiva del Ministerio de Salud Pública, un suerte de derechos de compensación laboral y transferencias focalizadas no contributivas para los en pobreza extrema. Y quiero terminar este slide con la pregunta estratégica fundamental. ¿Queremos reforzar esta bifurcación trabajando en paralelo pero separadamente con iniciativas para los que están en el sector formal y que pueden ahorrar y contribuir a los sistemas que son contributivos y con otros programas para los que no? ¿O queremos trabajar hacia un sistema que es integrado y universal y que no solo que el sistema es integrado y universal, pero ayuda para impulsar la formalización de la economía? Porque la meta que debemos tener es formalizar la economía, porque hagamos como hagamos, los programas no contributivos, sobre todo de apoyo al ingreso por las escalas, nunca van a hacer una diferencia muy grande. Y voy a poner números para que miren esto. Sigamos, por favor. No voy a tomar demasiado tiempo en esto, pero solo para contar que tenemos sistemas pensionales en el sector formal, cubren alrededor de 20% de la PEA, un 5% de estos son los fondos públicos, hay EMPREMA, EMPREUMA, EMPM, etc. Y luego el Seguro Social. Seguro Social, que es el sistema contributivo para todo el sector privado de este país. Y cubre un pinche 15% de la PEA, de la población económicamente activa. Y cuando trabajamos con Elmis analizando esto para el Banco Mundial, ahí en 95, ¿recuerdas Elmis? Con Kotliar, el fregado de Daniel Kotliar, eran los mismos números. No hemos aumentado sobre 20 años. 20 años. ¿Y cómo funciona? Se contribuye, creo que ya son 11%, no tuve tiempo para chequear, pero 10 a 11% del salario es aportado entre patrones y trabajador, combina salud y pensional, el seguro social. El subsistema de salud come todo la plata. La última vez que yo vi los números eran 80% de los recursos. Pueden ser 70 ahora, no sé, pero por ahí anda. El sistema de salud consume el dinero. No solo el dinero aportado al régimen de salud, sino también préstamos que hacen del sistema de jubilación hacia el sistema de salud, típicamente en términos no muy favorables. ¿Y esto qué implica? Implica que al fin y al cabo no hay pensiones significativas para los trabajadores en el sector de la parte estatal. No sé qué se juntan con fondos voluntarios que existen. Y mi planteamiento, esta es una hipótesis y no lo puedo comprobar, pero es que este hecho de que estos aportes no les producen pensiones significativas es un desincentivo a la gente para que
aporten a este sistema. ¿Para qué? Para que sobre todo, porque solo lo que recibe es un sistema de salud, y como voy a subrayar después, el sistema de salud del Seguro Social ya no es muy superior al sistema de salud del Ministerio de Salud Pública. Entonces, me da derecho a un sistema de salud que es más o menos similar a lo que yo podría tener por otro proveedor. Y la pensión no vale nada. No es difícil de entender por qué la gente no está haciendo manifestaciones públicas para permitir que se admiten al Seguro Social. Lo miran como un impuesto. Y también los empleadores lo miren como otro impuesto más. Y todo el mundo, dejémoslo ahí tranquilo, no queremos aumentar. Sigamos. Entonces, de ahí está el programa de salud del Ministerio de Salud Pública. Por la baja cobertura del Seguro Social y la urgencia e importancia de atender a toda la población en materia de salud, hemos tenido que armar un programa de salud con fondos públicos. Este no es un piso mínimo ya para una parte pequeña de la población que ha quedado excluida. Es el sistema de salud de este país, atiende 80% de la gente. La capacidad originalmente era el sistema de segunda categoría, era muy diferente lo que pudiste optar a tener en el ministerio, en sus hospitales, comparado con el Seguro Social. Esto ya no es cierto. La capacidad de resolución en los hospitales de tercer nivel del Ministerio de Salud Pública es igual o mejor a lo que tenemos en el Seguro Social. Y además hay grandes ineficiencias. Tenemos 2 hospitales de trauma en el sur de Honduras, centro sur de Honduras. Uno del Ministerio de Salud, uno del Seguro Social. Están dentro de una milla, uno al otro. ¿Qué tipo de organización espacial es esto para optimizar el acceso a sistemas de tratamiento de trauma? Deberían estar en lugares diferentes, pero como son sistemas alternativos que no están coordinados, ahí están pegaditos entre el hospital escuela y el hospital del Seguro Social en Manhattan. Entonces, el servicio del Ministerio de Salud ya es comparable al IS. Y la separación de los dos sistemas produce muchas ineficiencias de orden industrial, si quieren, la organización industrial del sector de salud, duplicaciones, problemas de administración, y además dentro de cada subsistema controla su propia fuente de financiamiento y lo gasta en sus términos. Los que controlan los sistemas, los políticos o los sindicatos que están ahí, repartiendo el dinero entre los interesados. Es que hay mucha corrupción o captura dentro de los dos sistemas, pero me arriesgaría con decir que los problemas del Seguro Social son mucho más severos en este orden. Y cuando analizamos los costes, y estoy seguro que esto no habrá cambiado mucho, los costes unitarios del Seguro Social en salud andan en el doble de lo que son los costes unitarios del Ministerio de Salud Pública para cosas similares. Y esto refleja el orden de magnitud de los problemas. Siguiente, por favor. Entonces, ya voy a pasar a hablar del piso de protección social, la parte del piso que son transferencias de ingresos. Ya hablé para enfatizar que el Ministerio de Salud está ofreciendo este piso de protección social a toda la población, incluyendo, de hecho, un montón de gente que está hasta en el sector formal. Sigamos. En 91 en adelante, y mucha gente que están aquí en esta sala han tenido mucho que ver con esto, y es la vocación de este ministerio manejado. Hemos estado ampliando los programas focalizados de transferencias en efectivo, bono 10,000, vida mejor, el solidario. Los programas todos han sido transferencias monetarias condicionadas. Muchos de ellos han sido financiados con los bancos de desarrollo, Banco Mundial, BID, BCE, y hay subprogramas, sobre todo en áreas urbanas, financiados con fondos nacionales. Todos estos son programas focalizados.
no son derechos de toda la población, son programas que buscan los excluidos en función a medición objetiva de sus condiciones de la economía de su hogar. Y el modelo que se ha usado ha sido la de condicionalidad, o sea que la condición es que hay niños, en primer lugar, que determinan la demografía de quienes estás atendiendo. Si no hay niños, no entran, y que estos niños tienen que demandar servicios de salud y educación. Hemos estudiado esto, este es un propósito bastante. Pudimos demostrar que los recipientes de los programas del Bill o Banco Mundial aumentaron un poco la probabilidad de que los niños vayan a la escuela o servicios de salud. Pero eran de estas estadísticas. Mire, cuidado con estas estadísticas. Éramos como 99% seguros que había un aumento de 1 punto porcentual en la asistencia en la escuela. Porque la verdad es que estamos muy seguros que había un impacto muy pequeño de la condicionalidad. Yo nunca he visto un estudio del impacto de las condicionalidades de este tipo de programa que me ha dejado convencido que se justifican como incentivo para cambiar comportamiento de la gente pobre. ¿Y por qué? Porque la gente pobre no necesita incentivos para mandar sus niños al colegio o al centro de salud. Lo que sí necesitan es que haya un centro de salud que pueden alcanzar y que haya un colegio que pueden alcanzar. Eso justamente es una de nuestras conclusiones a 1 año y medio de estar a cargo de la Red Solidaria. La condicionalidad en las transferencias no es necesariamente una forma de apuntalar o fortalecer el trabajo que estas comunidades ya hacen. Honduras, que ha sido un país históricamente ha tenido una alta tasa de vacunación y de asistencia escolar, en comparación con países en estadísticas de pobreza similares, no han necesitado condicionantes en estas comunidades para enviar a sus niños a las escuelas. Y justamente lo que afirmas es correcto. Ahorita, por ejemplo, nosotros, el programa más fuerte de la Red Solidaria, después de las cajas rurales, son los equipos de salud familiar. O sea, la falta de centros de salud en esas aldeas en extrema pobreza es uno de los mayores problemas. Entonces, la gente no tiene problemas para mandar a sus niños a la escuela y para vacunarlos, pero sí tiene problemas para no tener acceso a los servicios de salud y de educación. Por ejemplo, tenemos otro problema, Proyecto Joven, que es un fondo, un financiamiento de BID, tiene este problema que en las aldeas de la Red Solidaria no hay tercer ciclo. No hay centros básicos, solo hay escuelas. Y muchas de esas escuelas son unidocentes. Entonces, en realidad, la gente dice, yo no tengo problema en que mi niño, porque los niños están en las escuelas, pero los niños no pueden escalar, que eso sí les puede sacar de la pobreza, sacar un bachillerato, por ejemplo. Entonces, los mayores esfuerzos a los que debemos apuntar como programas sociales que combaten extrema pobreza es a generar inclusión en salud y educativa y acceso a servicios, porque al final la cash transfer, le voy a decir otro dato que ha sido para nosotros abrumador. El 60% de la población en las aldeas de la Red Solidaria recibe remesas. O sea, ellos están acostumbrados a tener ingresos, quizás sí están dejados, sí hay una dejación, una pauperización rural, pero no es que el ingreso o la cash transfer viene a ser el apoyo más importante que ellos pueden tener. Lo que ellos necesitan es acceso a servicios y a prestaciones en temas de educación y de salud que realmente les permitan tener oportunidades. De acuerdo, ministro. La verdad es que en los estudios que se han hecho se puede demostrar efectos de cash transfers en la demanda de estos servicios, pero son lo que los economistas llamamos efectos de ingreso. O sea que tienen un poco más dinero. Para algunos esto hace diferencia para cubrir el coste de alcanzar el colegio, transporte o los materiales, etc. Hay efectos, pero no son muy grandes. Y uno tiene que discutir lo que se en inglés trade-off entre si gasto dinero en la transferencia en efectivo o si gasto dinero mejorando los programas de educación y salud y el acceso
a ellos. Esa es una decisión real. Yo recuerdo, no sé si aún sucede de este tipo, había un gringo que anduvo aquí trabajando en salud en los 90, Peter Cross se llamaba, trabajaba mucho con el Ministerio de Salud Pública en la expansión de servicios en áreas remotas en el país. Recuerdo que Peter estaba furioso con los programas de transferencias con PRAF, etc. Me dice, deme este dinero para mejorar el centro de salud. Y luego la gente van a poder, pero lo andan distribuyendo, no hay centro de salud. Entonces, realmente esta es una decisión estratégica importante. No con esto quiero decir que no debe haber un piso de consumo. Creo que debe haber, pero creo que es tiempo para salir de la filosofía mexicana, que esto de ahí vino, de que los pobres son ignorantes y hay que incentivarles, hay que pagarles para que hagan lo mejor para sus niños. No creo personalmente que esto sea así. Aunque, ¿qué más son las características de estos programas? Como ya comenté, pero quiero subrayar, por ese diseño vinculado a condicionalidades, los hemos limitado a hogares que tienen dependientes que son niños o niñas. Y esto incluye otros grupos, ancianos, discapacitados, etcétera, que también forman parte del patrón de dependencia y que además son los grupos que están tendientes a crecer en su peso dentro de la población. Son redistributivos estos programas, o sea que no contributivos. Han tenido muchos problemas de continuidad, dependiendo de préstamos externos, termina el préstamo, termina el programa, también continuidad entre gobiernos, termina el gobierno, quiero rehacer esto, desconfío en quienes han focalizado el gobierno anterior, creo que han usado criterios políticos, o sea, y esto ha sido una lucha. Los bancos de desarrollo han luchado para que esto no se haga, para que sean objetivos las focalizaciones de sus programas, pero no siempre han logrado esto, sobre todo en los programas que ellos no financian. Y el tema de los registros de beneficiarios se ha convertido en un tema político. En la administración anterior, la centralización del control del registro de beneficiarios en la presidencia, contra que el Banco Mundial, etcétera, peleaban todo el tiempo, pero nunca resolvieron este problema. Y no han habido pagos regulares y predecibles, que es lo que necesitan la gente para costear su consumo. Y lo otro que tampoco genera un impacto significativo o permanente, no se genera un ciclo en el que la persona puede contar con la cash transfer como un mecanismo verdadero para resolver los problemas cotidianos. Ese cálculo que se hace, 4.020 lempiras, 4.020 lempiras de educación, 4.020 lempiras de salud, no es incorrecto si se equipara con el referente más inmediato, que es la canasta básica, por ejemplo. O sea, una persona con 300 lempiras al mes no va a resolver absolutamente nada en esas zonas en extrema pobreza. Entonces, en una cultura como la nuestra, que eso también es otro acto, ¿cómo cambiar la cultura? La gente está esperando la cash transfer, la recibe y afuera están los coyotes, ¿verdad? La gente que le va a vender camas, celulares y cualquier otro objeto de consumo y no va a generar ningún impacto directo en la reducción específica de su pobreza o en el combate de una necesidad básica insatisfecha. Es impacto porque le pagamos mensuales y por año en montos relativamente grandes, en vez de pagar mensual cada mes un monto más reducido, pero que pueden usar para necesidades básicas. Exacto. Es como pagar terciamos a una situación. No sé si viste, Ian, que salió anteayer el reporte ya del impacto de lo que va el gobierno de Lula da Silva. Ya se redujeron 3 puntos de pobreza en Brasil. Pura cash transfer. Una cosa impresionante la que han hecho. O sea, ¿cuánto tiene Lula de estar en el poder? Tiene 2 años ya. Y bueno, el cash transfer van mucho más allá. No, claro, allá es un abordaje distinto.
Pero, o sea, lo que te quiero decir es que en estos países donde sí se está generando impacto en la reducción de pobreza, es porque hay un enorme aparataje de gobierno montado detrás. Entonces, también es otro asunto, ¿verdad? La data social. La falta de datos y de registros sociales fidedignos, exactos, ha sido otro lastre para que nosotros podamos hacer como un improving de todo lo que estamos haciendo, porque no tenemos datos exactos. Entonces, de repente, los tomadores de decisiones podrían decir, si destinar 16.000 millones a carreteras puede generar más reducción de pobreza que dar 8.000 millones de cash transfer al año, en vez de 2.000 millones que damos. O sea, ¿cuál debería ser el objetivo y el enfoque de un gobierno en temas de inversión social y gasto social? Entonces, eso lo podríamos saber si tuviéramos datos sociales más exactos, pero como no los tenemos, y nuestro marco referencial, que pues es censo del año 2013, es un desastre, entonces estamos en esta situación. Se va a hacer un nuevo censo. En agosto y septiembre de 2025, pero ya lleva 3 años posponiéndose. Entonces es... Estás hablando con María sobre esto. Sí, sigamos. Voy a tocar estos temas, ministro, un poco de la relación entre el patrón de desarrollo económico y estos programas y cómo se relacionan. Y creo que será capaz de tocar, que es bien importante. Sí, siguiente slide. Claro, entonces, CEPAL, como mencionó Rafael, plantea expandir la... No, que regrese uno atrás. No, esto de el siguiente. Ok, no toque más. CEPAL plantea desarrollo social inclusivo. Pero el tema de este slide es en el título. La redistribución mediante transferencias no resolverá el problema de pobreza en Honduras. Claro, puede mejorar la justicia social, lo cual no es sin importancia. Como todos ustedes saben, y voy a poner rápidamente unos slides para documentar esto después, los países de Sudamérica ya cuentan con mucho menos pobres, mucho más y mucho más recursos fiscales, que es el caso de Honduras. Aquí las relaciones entre cantidad de pobreza y cantidad de recursos que tiene el gobierno son mucho menos favorables para el diseño de estos programas. Pero aún en LAC, si lean el nuevo informe, este panorama social de 2024, si lo leen con cuidado y miran los detalles, van a ver que en Sudamérica, promedianamente, las transferencias no contributivas cubren apenas la tercera parte de la brecha de pobreza extrema, o sea, la diferencia entre el ingreso real del hogar y el ingreso que necesitaría per cápita para salir de la pobreza extrema. Estos programas no son los que sacan a la gente de la pobreza. Y no incluyen tampoco a toda la población en extrema pobreza. No, entonces es la otra gran verde. Entonces, si esto es el caso en Sudamérica, mucho más es el caso aquí. Resolver esos problemas depende de los mercados laborales, depende de avanzar más allá de depender, como dice el ministro, de remesas, y tener trabajos productivos que producen mucho más dinero que el cuentapropismo del campesino hondureño en el occidente del país, por ejemplo. Sin embargo, ese es un símbolo importante. Si tienes un sistema bien focalizado en la gente realmente más pobre del país, es factible impactar en una forma relativamente importante en el ingreso de los pobres extremos. Y voy a tomar que quiero decir con pobres extremos en un momento con números, pero lo que estoy realmente queriendo decir es que los realmente pobres en Honduras, extremadamente pobres, son la gente en el quintil 1 de la población, ¿okay? Los 20% más pobres.
tengo un consultor trabajando conmigo y le voy a pedir actualizar estos números. Yo los corrí hace 20 años, pero no habrán cambiado. El primer quintil de los hogares más pobres, 20% de la población, se hacen de 4% del gasto en este país. 20% de la población, 4% del gasto. Y si vas al otro extremo, es el opuesto. 20% de la población, 40% del gasto, por lo menos. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros hemos acostumbrado, administración tras administración, a enfocar la pobreza extrema con niveles muy ambiciosos de consumo que consideramos que serían buenos tener, pero que incorporan casi 50% de la población. Y la gente en el segundo y tercer quintil que caen en esta definición son mucho menos pobres que la gente en el primer quintil, mucho menos pobres. O sea que del primer quintil al segundo quintil se aumenta en 3 veces más el consumo per cápita. No son los mismos y no los deberíamos definir como los mismos en nuestras estadísticas y no deberíamos definirlos como lo mismo en nuestras políticas sociales tampoco. ¿Okay? Porque si yo agarro 1% del PIB para focalizar una transferencia en un segmento de la población que solo consume 4% del PIB, les puedo aumentar sus ingresos o su consumo en 25%. La matemática es sencillo. ¿Ah? Pero si agarro este mismo 1% del PIB y lo distribuye sobre 50% de la población, estoy casi no afectando en promedio el consumo promedio de toda esa gente. Y la gente en el primer quintil recibe mucho menos porque estoy mandando dinero a la gente en el segundo y tercer quintil que tienen mucho más recursos. Entonces, ese es un mensaje importante de esta presentación. ¿Cómo deberíamos focalizar? Sigamos. Qué interesante. Todo lo que está diciéndonos Ian es algo que ya hemos verificado empíricamente in situ en campo. Eso hay un nombre para esto, sí. Así como que eso se llama sesgo de confirmación. Sí. Nos gusta escuchar lo que... Nos gusta que nos reafirmen. No, es que son conclusiones a las que hemos... Sí, o sea, nosotros constantemente estamos discutiendo de que mientras va pasando toda esta vorágine del gobierno y el trabajo, no hay quien escriba, no hay quien verifique lo que estamos haciendo. Y las conclusiones son las mismas. Este slide hace otro punto relacionado. No creamos que es la expansión de la protección social redistributiva que produce el desarrollo. Todo lo opuesto es el desarrollo que produce el aumento en las transferencias no contributivas. ¿Okay? Porque la capacidad de las economías para financiar estas transferencias crece con el desarrollo y además la actitud de la sociedad hacia la pobreza residual cambia cuando hay menos. Esto es en Brasil, por ejemplo. Yo trabajé cuando estaba en el Banco Mundial de tiempo en en el gobierno, no de Lula, pero ¿cómo se llamaba la señora? Cardoso, o Dilma. Dilma, gobierno de Dilma, al inicio del gobierno de Dilma, lanzaron un programa para eliminar la pobreza extrema en Brasil. ¿Cuánta pobreza extrema había en Brasil en ese tiempo? 10% de la población. Era un proyecto alcanzable enfocar esto. En Chile armaron un programa que se llamaba Chile Solidario, sí, más o menos en el mismo tiempo, cuando había 4 o 5% de la población en extrema pobreza y se plantearon como una meta de la sociedad, vamos a atacar este problema. Y además en este programa, las transferencias solo eran un elemento relativamente insignificativo, era un programa de atención de intervenciones múltiples, de inserción de esta gente en sus derechos. Muchos de los pobres ni cobraban las cosas a las que tenían derechos y sus inserciones en oportunidades de trabajo. Era un programa multifacético, enfocado en un segmento de la población muy pequeña que había quedado atrás, donde, mire, aquí la pobreza no es la culpa de la gente que es pobre. Esto se puede ver porque hay tanta gente en la pobreza. No es producto de problemas de ellos, producto de la sociedad. Una vez que tienes 5% de la población en extrema pobreza,
el problema tiene que ver con las características de los hogares. No necesariamente por su culpa, pero sus características son diferentes. Gente con discapacidad, tienen gente con problemas de comportamiento, tienen una suerte de cosas que hay que corregirlos para que tengan oportunidades de tener éxito en la vida. Y esto explica por qué estos programas de atacar la pobreza extrema residual en países relativamente desarrollados pueden funcionar, porque la proporción es menor, el problema es más complejo y hay que atacarlo con múltiples frentes, y eso es exactamente lo que hacía Chile Solidario. Y también para terminar el punto, en Europa, cuando empezamos a armar estos sistemas no bismarckianos de protección social, sistemas financiados fiscalmente, y después de la Segunda Guerra Mundial, el reporte de Beveridge en Inglaterra era del año 44, si no mal recuerdo, el mismo año de Bretton Woods. Se armó el sistema de salud nacional, etc. El país ya estaba desarrollado y ya las traumas de los 30 había dejado marcado en el país una determinación de incorporar a esta gente, de usar los recursos económicos que ya tenía el país para incluir a la gente, sobre todo en el sistema de salud, pero también con un piso mínimo de consumo. Entonces, repitiendo el mensaje del slide, la expansión de la protección social redistributiva es el resultado del desarrollo y no viceversa. Entonces, si yo tengo un argumento con el reporte de CEPAL, no dicen esto con suficiente claridad. Los números que están en el reporte lo sostienen, pero no lo dicen con suficiente claridad. Entonces, dan la impresión que un esfuerzo para ampliar las transferencias no distributivas va a aportar una contribución importante a la reducción de pobreza en Honduras. No es cierto. Lo que sí pueden hacer es darle un apoyo significativo a los muy pobres y hacerles sentir que forman parte de esta sociedad. La sociedad les importa, ellos le importan a la sociedad, y además si les damos buenos servicios de salud y educación, que estamos ofreciéndoles oportunidades para sus niños mejorarse. Y esto es muy importante y vale la pena hacer. Siguiente slide. Ok, estos son números que refuerzan lo que acabo de decir. Aquí pueden ver, estos son gastos en dólares reales en la protección social no contributiva. Y las barras altas ahí son Brasil y el Cono Sur. Brasil, Chile, Argentina, Uruguay. Y la barra más baja es Honduras. Pero la agrupación es significativa. Los países más desarrollados son los que pueden gastar más. También hay elementos de decisiones políticos y de dimensionamiento de los programas sociales, que obviamente la diferencia entre Colombia y Chile, por ejemplo, no refleja diferencias en sus PIBs, sino elecciones políticas. Pero no me voy a meter en este detalle. Sigamos. Es personas con discapacidad. Okay. Este slide versa sobre el tema de incluir personas de tercera edad y discapacitadas en el marco de focalización de las transferencias. Es que es propuesta que se ha hecho, con que yo estoy de acuerdo. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque con la transición demográfica, los ancianos van a convertirse en una parte cada vez más importante de la carga de dependencia en este país, y con gente con discapacidad simplemente debemos estarlos incorporando porque ellos experimentan vidas muy traumatizadas por accidentes genéticas o a veces físicas que no son de su culpa, y para mí es un asunto básico de la solidaridad social apoyar a la gente con discapacidad. Entonces, mi entender de la propuesta es que vamos a tener un piso
ampliado de consumo mínimo. O sea, el D en esta sentencia, oración está mal ubicado. Es un piso ampliado de consumo mínimo para aquellos hogares en pobreza extrema que tengan dependientes, no solo niños, agregando nuevas categorías, gente vieja, gente con discapacidad. Y vamos a eliminar el elemento de condicionalidad, que era un pretexto para excluir los viejos o excluir los discapacitados, porque los genios que diseñaban estos programas en los bancos no se les ocurrió qué condicionalidad se les podría meter. Yo recuerdo, eso es a propósito, argumentando, peleando con gente en el BID sobre la cobertura de los programas de transferencias. Entonces, no podemos ir a estos pueblos porque no tienen escuelas. Entonces, no vamos a poder monitorear condicionalidades. Y las escuchan. Entonces, ya le fregaron a estas poblaciones no dándoles educación y para colmo les van a castigar por el hecho de que el Estado no les dio programa de educación, por no darles tampoco apoyo económico. Give me a break, como dirían en inglés. Esto no es un dicho que le gustaba a Boris Johnson, no es mi persona favorita, pero es un dicho chiste. Give me a break. Entonces, esto sobre el cambio de enfoque. Sigamos. Okay. Pero, ¿quiénes vamos a determinar como pobres? Bueno, ya les hice este punto, no lo voy a repetir demasiado, pero este cuadro está en el reporte de CEPAL y les quise subrayar que la definición, usando los criterios estandarizados de CEPAL, Honduras tiene una tasa de pobreza extrema de 23% y el INE reporta 47%, el doble. La diferencia en pobreza es menos, pero según CEPAL tenemos 56% pobres y el INE dice creo que 65. Y la diferencia es por cuestiones de metodología. Sí, son diferentes métodos. Pero implica, es bien importante, Rafael. O sea que si me planteo que voy a enfocar los pobres extremos, lo que quiero decir por pobre extremo va a afectar mucho la cobertura y costo de mi programa. Y mi posición sobre esto personal es que enfoquemos estos programas en los realmente muy pobres, el quintilum, cerca de la definición que tiene CEPAL ahí para pobreza extrema. Sigamos. Porque estos son lo que se gasta en América Latina como proporción del PIB en las transferencias monetarias no contributivas. Pues han subido, pero queda más o menos en 0.3% del PIB. Hay un salto en la pandemia, pero anda en 0.3% del PIB. Siguiente, por favor. Muchos países en América Latina sí han creado programas de pensiones no contributivos separados de las transferencias a hogares en pobreza. Esos son programas que típicamente crean derechos basados en la edad. Soy viejo, típicamente la regla es si tienes más que 65 años y no tienes una pensión contributiva, puedes optar a una pensión no contributiva. Hay países donde puedes optar a los dos. Las reglas varían entre países. Promedianamente se está gastando como 0.4% del PIB en este tipo de programas. Mi planteamiento para Honduras, para ustedes, sería que en Honduras no conviene crear un derecho individual, personal para cualquier individuo de cierta edad a que reciba una pensión del Estado solo porque no tiene una pensión del ISS. Yo creo que es mejor mantener un solo concepto de apoyo a hogares en pobreza, pero incluyendo entre los beneficiarios personas mayores
y también discapacitados, como comenté. ¿Y por qué eso es importante? Porque conceptualmente es muy difícil definir la pobreza de un individuo fuera de su hogar. Hemos decidido hace mucho tiempo que el concepto de pobreza o extrema pobreza aquí es una relación entre el ingreso del hogar y el número de personas en el hogar. Ingreso per cápita, eso es lo que sacamos. Entonces, una persona vieja, su pobreza no es característica individual de él o de ella, es característica del hogar donde vive. Entonces, si vamos a trabajar así, ¿por qué creamos como un derecho individual a ellos, en vez de decir que a los hogares pobres que tengan dependientes, que son viejos o discapacitados o niños, le vamos a dar un beneficio que puede calcularse per cápita de los dependientes que están teniendo que cargar y cuya membresía de su familia es uno de los factores principales que les hace pobres? ¿Sí? Porque es la relación entre quienes ganan ingresos y quienes consumen en un hogar que realmente determina la pobreza junto con el ingreso, la productividad del trabajo de quien trabaja. Sigamos un poco. Okay. Bueno, esto estoy aquí repitiendo, son más los que repitan que el gasto social, no solo el gasto en protección social, crece con la capacidad económica del país, contrastando América del Sur con Centroamérica. Sigamos. Aquí les quise enfatizar que esta distribución del gasto social total en países de América Latina. Honduras ahí está justo a la derecha del centro. Y lo interesante aquí es que en Honduras el gasto social es mucho más enfocado en salud y educación que en protección social. Protección social es la parte azul arriba. Honduras es la segunda más chiquita después de Jamaica en la proporción del gasto social que va a protección social y es el más grande en educación y uno de los más grandes en salud. Ese es un propósito, pero una de las razones por qué el gasto en educación es tan alto en Honduras, esto incluye el gasto en la Universidad Nacional, que es muy alto, y también incluye el hecho de que tenemos estatutos en el sector público para los médicos y los profesores que los aseguran pagos bastante generosos. Esto no es entonces la producción de más educación, es profesores mejor pagados. Sí, el asunto es, yo siento que el problema que hay en el país en temas de educación y de salud es que la inversión pública en ambos sectores se ha confundido con pagar los sueldos y los gastos administrativos y operativos y no en eficientar eso. Por ejemplo, nosotros podríamos, Marlon Escoto lo inició, aunque esto es bien polémico ideológicamente para nuestro partido y para nuestro gobierno, ¿verdad? Aceptar que hubo un proceso de generación de eficiencia y capacidades con la reubicación de más de 3,000 plazas en tiempos de la gestión de Marlon Escoto en educación, por ejemplo. Y salud, que es un inmenso agujero negro en el que nadie quiere hacer una reforma realmente estructural que permita eficientar y aumentar la prestación de los servicios. Esto, Marlon Escoto es de mis héroes aquí, la gente que más han hecho para mejorar las condiciones en este país. Si no fuera un fascista, creo que hubiera sido un gran reformador. No es fascista, pasemos así. Ok, unos puntos finales sobre la parte del piso de protección social. Personalmente, y esto podría ser en contra de la línea un poco de la propuesta, y sobre todo en el tema de crisis. Sí, no creo que conviene crear en general derechos a ingresos de la gente, porque da la idea de que es el derecho que te va a resolver el problema. No es cierto. Vamos a quedar con otro derecho más que el papel mojado. Este país tiene suficientes derechos que son papeles mojados. Busquemos soluciones reales. Segundo, yo no defendería tampoco en legislación primaria el monto que voy a poner. Esto creo que es consistente con la propuesta, que no plantea una cosa inflexible. Es necesario tener flexibilidad en la gestión
fiscal y poder ver ambos lados del balance, cuánto estoy recaudando, cuánto estoy gastando y cuáles son mis otras prioridades, como acaba de decir el ministro. No conviene otro elemento más del presupuesto de la República de Honduras atado por ley, igual como el presupuesto de la Corte Suprema, el presupuesto de la Universidad Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. No, ninguno de esos arreglos a mí me parecen buenos y no crearía otro. Un tema que creo que es importante, y esto puede ser controversial y podría ser políticamente inconveniente, pero a esto aprendí trabajando en Brasil. Fui el Task Manager del Banco Mundial para Bolsa Familia un tiempo y a mí me gustó mucho la forma en que manejaban el CADE único, como llaman el registro social de ellos. Es administrado por gobiernos municipales de todos los diferentes partidos que hay en el país y es regulado o supervisado por el gobierno central. El hecho de que es el gobierno municipal que registra a la gente, en primer lugar, hace accesible el proceso de registro a la gente y, en segundo lugar, reduce el riesgo de que te acusen, de que solo estás metiendo tus partidarios en este subproyecto partidario. Y el gobierno anterior aquí definitivamente lo manejó así, y yo creo que es importante buscar una institucionalidad que previene que esto se vuelva a hacer. Yo tendría una oficina municipal donde la gente puede registrarse para aplicar a estos beneficios. Luego, mantendría reglas de focalización, de selección de la gente que busquen los más pobres y que no constituyen desincentivos ni a trabajar, ni a aportar a fondos pensionales, ni a nada más. Y un elemento que a mí me gusta de los sistemas de diferencias en efectivo es el uso de lo que es la prueba proxy de medios, proxy means tests. ¿Por qué? Porque una vez esto te califica el hogar basado en cosas que se pueden observar y es difícil falsificar, como de qué materia está hecho tu casa, si tienes agua, es techo de material, si hay carro o vehículo en la familia, este tipo de cosas que son fáciles para un investigador social observar, difícil para un hogar falsificar. Y además, una vez que han hecho esto, que están calificados, yo les dejaría por lo menos 5 años en el programa. Y respectivo de cuánto más ganan o si compran un mejor carro, etcétera, porque no les quiero desincentivar a trabajar y tener que estar fingiendo que no están ganando algo, etcétera. Ese es un incentivo totalmente incorrecto. Queremos que estos programas apoyan y ¿cómo se llama? Sí, combinan positivamente con los esfuerzos del hogar para ganar más dinero. Y queremos programas en el mercado de trabajo para que esto se haga más fácil, con esa construcción de carretera. Hay muchas cosas que hacer en el mercado de trabajo, a los que no voy a dirigirme hoy. Y un punto final, personalmente, hay una propuesta que se debe crear una prebenda para quien en el hogar cuida al niño. Yo no haría esto. Sí estoy a favor de desarrollar un sistema de cuidados, pero sería un sistema mucho más eficiente que los niños se cuiden afuera del hogar. Honduras tiene una tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo de apenas 50%. Una gran masa de mujeres que hemos educado con recursos del Estado que no están trabajando. No necesitamos crear un incentivo económico para que se queden en casa. Necesitamos crear buenos trabajos para que tengan oportunidades para trabajar afuera. Y si el cuidado del niño es un obstáculo a que trabajen, necesitamos financiar soluciones institucionales a esto. Entonces yo dejaría el beneficio por tener niños chiquitos, pues pagaría un beneficio porque es un dependiente y hay que apoyarlo, pero no lo condicionaría en que la mujer quede en la casa cuidando al niño. Simplemente estaría lo que se llama en inglés un child benefit, un beneficio por niño. Entonces tendrías beneficio por niño, beneficio por viejo, el niño puede estar preescolar o escolar,
o beneficio por gente con discapacidad, discutirías el dimensionamiento de esos beneficios y harías el acceso a todos ellos condicional en una prueba de pobreza extrema del tipo prueba proxy de medios. Sí. Bueno, yo creo que ahí, bueno, depende del enfoque, ¿verdad? Honduras es un país altamente rural. Entonces, sería progresivo esa idea en el tema o en el planteamiento del sistema de cuidados, de que el Estado vaya asumiendo, ¿no? Ya que efectivamente las mujeres se sienten o se ven limitadas por el cuidado de los niños, por el cuidado de una persona con discapacidad, por el cuidado de una persona adulta mayor que necesita, o incluso por personas que pues recaen con una enfermedad crónica y necesitan del cuidado. Y eso limita en su mayoría a las mujeres, que son quienes ejercen el tema del cuidado dentro de los hogares. Pero nosotros tenemos una población altamente rural, donde las mujeres están enmontañadas o están en el campo, o tenemos poblaciones indígenas donde sus cosmovisiones y su cultura es totalmente distinta, donde también ellas, por ejemplo, cómo vamos a cubrir en una aldea en Locomapayor, o que la institucionalidad llegue a instalar una guardería para que las mujeres rurales del campo puedan ir al campo a ejercer su actividad agrícola. O sea, exactamente. Entonces nuestra realidad es muy distinta al planteamiento que quizás los economistas u otros expertos lo ven, pues en otros países los accesos o las barreras son distintas. Entonces sí creo que podríamos hacer una combinación, ¿no? Porque las mujeres sí necesitan recursos. No, sí, no estoy en desacuerdo con esto. Pero no tampoco eliminarlo del todo. No te estoy diciendo no paguen dinero a familias que tienen que cuidar niños dependientes. Te estoy diciendo no lo hagas condicional en que la mujer se quede en la casa. Claro. Porque de ahí vas a tener que monitorearlo, lo que es difícil. Y además, en algunas oportunidades, van a ver, es cierto la diferencia urbano-rural, aunque va bajando la parte rural, pero aún en la economía rural, normalmente hay tanta gente excedente en la familia, y no es un problema buscar quien cuide al niño. Y el patrón normal es que todos los que tengan chance de ganar dinero salgan a ganar dinero. No hay tantos que no pueden, de hogares donde no pueden salir a trabajar por cuidar a la gente. Pero aun si son así, yo les daría el dinero igual, solo que no crearía una condicionalidad formal. Entonces, como un salario del Estado porque estás cuidando un niño. Sino, es un pago porque tienes un niño dependiente y vos ves cómo manejas el cuidado. Y puede que en tu caso tienes que cuidarlo tú, o puede que con este dinero que te doy puedes pagar a otra señora que para que lo cuide, o pueden organizar un creche. Mi mami cuando yo era niño organizaba un creche en la comunidad nuestra, donde... Pero es un trabajo. Es un trabajo y debe ser visibilizado y remunerado. Okay. Pero si creamos creches, quien organiza y opera el creche va a cobrar a los que mandan niños a su creche. Y si los que mandan niños, cada uno tiene un beneficio que están recibiendo, con esto pueden pagar tal vez el creche. Yo creo que la solución intermedia es la que propone la presidenta de las cajas rurales. A mí me parece que ese programa de cajas rurales bien manejado, bien gestionado y ampliado con inversión y con elementos que le permitan darle un poco de inteligencia y funcionalidad, podría realmente generar oportunidades de ingreso que realmente saquen a estas familias de la extrema pobreza. Nosotros ahorita, iniciando 2025, vamos a pagar fuertes consultorías para medir el impacto de las cajas, porque ya están teniendo un impacto. No lo hemos podido medir cuantitativamente, pero sí cualitativamente. Miren, lo que está pasando en Colón, lo que está pasando en Valle, lo que está pasando en Occidente, en Copán, con las cajas rurales es una revolución. O sea,
Tenemos cajas rurales que ya tienen más de 1 millón de lempiras en fondos y en Olancho de cajas rurales con 200 socios. O sea, si se lo ve a mediano y largo plazo y se genera una estrategia a mediano y largo plazo, podríamos incluir en las cajas cualquier gama de proyectos y prestaciones sociales, incluso incorporarlas al sistema de cuidados. Yo creo que una cosa, esto es lo que yo veo de laguna en la propuesta. La propuesta no dice nada sobre aumentar la cobertura de pensiones contributivas. Y yo creo que este es un error. La propuesta de la ley. Sí, la propuesta de la ley. Porque no necesariamente tiene que estar en la ley, pero necesitamos una política para aumentar las pensiones contributivas. Sigamos. Las contributivas son de los institutos Sí, los papeles que ok. que solo cubren el 17%. Exactamente, la cobertura actual 15% de la población. Si yo quiero poner una meta agresiva de política social para Honduras en los próximos 10, 15 años, sería esto. Aumentar la cobertura de los pensionados contributivos hasta 50% de la población. O sea, me pongo en serio, pues, sobre incorporar mucho más de la fuerza de trabajo en trabajos formales, productivos, que pueden aportar hacia sistemas pensionales. Porque en el largo plazo, con el cambio estructural en la población, mucha más gente vieja, si no hacemos esto, mentira que vas a atender este problema con transparencia fiscal. Necesitas los fondos contributivos para esta gente. Y tengo una propuesta, ministro, radical, que sigo sacando y nadie me parabola, pero lo voy a volver a sacar sobre cómo hacerlo. Ya les expliqué que tenemos un sistema de salud de mandato público duplicado en este país. Un sistema de un secretario de salud que atiende 80%, el seguro social que atiende como 15%. 17%. Lo cual es enormemente ineficiente y el sistema de salud del ISSSTE tiene enormes problemas. Yo simplemente haría lo que hicieron en Brasil en el año 92. Yo separaría el régimen de vejez y de salud, pero no lo separaría solamente del seguro social. Yo dejaría toda la plata que va al seguro social para pensiones. ¿Toda? Y punto, todo. Y yo anunciaría... un sistema universal de salud. Sí, yo anunciaría que vamos a tener un sistema universal de aseguramiento de salud para todos, manejado por el Ministerio de Salud y financiado con recursos fiscales. Ojo, aquí la gente piensa a veces que seguro quiere decir contributivo. Bueno, seguro de salud contributivo puede ser financiado por las contribuciones impositivas de la gente. Y esto tiene otra ventaja grande, que como el sistema de salud atiende toda la población simplemente en función de sus necesidades, los eventos de salud en su vida, y el sistema fiscal recauda dinero, mucho más de gente con dinero con gente sin dinero. Esta combinación es altamente redistributiva. Y esto así es la salud nacional de Inglaterra. Sí, yo creo que también tiene que ver con un enfoque de que el Instituto Hondureño de Seguridad Social se ha visto más como desde la parte de salud. Efectivamente, los números lo dicen. La mayor cantidad de inversión o de gasto que tiene el Seguro Social se va en el tema de salud a las personas y no tanto en el tema de seguridad social, cubriendo todo lo que implica seguridad social o ejerciendo su esencia real, ¿no? Debido a muchas implicaciones del deterioro del sistema de salud que hemos tenido y que se ha cargado al instituto y que aún así no ha podido dar respuesta. También podría decir que para algunos políticos o clase política ha visto también el seguro social como una fuente de enriquecimiento a través del saqueo por las cantidades de contribuciones que realmente tienen y no fortaleciéndolo. Entonces, ante temas de corrupción e impunidad que hemos tenido, pues se ha deteriorado. Ahora bien,
la pregunta es porque todo, bueno, voy a hablar por mi generación. Nuestra generación ha crecido con la idea de que el seguro social pues es más salud que todos los demás servicios que incluso desconocemos nosotros mismos y que no nos atrevemos a ir a asegurarnos ahí porque realmente hemos crecido con la idea de que no funciona, no sirve y no debe fortalecerse y que mínimamente hay que pagar el impuesto que se descalza de la planilla o de las planillas, ya sea público o privada, de donde estemos trabajando laboralmente. Entonces, yo creo que también es un enfoque, o sea, la propuesta debe ir acompañada de la ley a romper todo ese estigma cultural que tenemos hacia el seguro social y realmente devolverle la esencia real y fortalecer nuestro sistema de salud integral para poder avanzar en esta temática, porque si no, los intereses van a seguir implicados a que el seguro no se toque, porque son negocios, pues. Son negocios. Son negocios. Y también hay negocios con el ministerio, pues. Claro. Aquí está. Pero mire, esta es una propuesta muy sencilla. Aparte de, bueno, hay varios elementos. Uno, que simplemente no hace sentido tener dos sistemas de salud de mandato público en un país. Simplemente no hace sentido. El tema de costos. Es ineficiente, es irracional. Y los países serios como Brasil y como Costa Rica han encontrado formas de unificar los sistemas de provisión de salud con soluciones institucionales diferentes. En Costa Rica lo unificaron en torno al seguro social. La caja. En Brasil lo unificaron en torno al ministerio. Yo no estoy en principio matriculado con ninguno de los dos. Pero que unificado lo unificaría. Y lo otro que les quiero enfatizar, que ahora se aporta como 10-11% del ingreso del trabajador al seguro. Esto por casualidad, ministro, es exactamente lo que tienes que aportar si quieres simplemente financiar buenas pensiones. Esto es justo suficiente para financiar una pensión decente. Y si estás con 3%, 3.5% de los salarios, nunca vas a llegar a tener suficiente dinero para jubilar. Entonces, con 10 o 11 y trabajas 20 años, puedes tener un jefe de reemplazo, como dicen, de tu salario alrededor del 60%, si manejas bien el sistema. Sigamos, por favor. Tengo unas sugerencias también sobre cómo manejar este sistema de pensional del Seguro Social. Hay un tipo de pensiones que a mí me gustan, que se llama contribución definida no financiera. No se trata de crear fondos. Okay. Se trata de crear reglas que valorizan los aportes de todos los ahorrantes. Y cada aportante tiene su registro en el sistema. Se sabe cuánto ha metido y además se sabe que este dinero es de ellos, que lo van a poder recibir en la forma de una pensión cuando llegan a la edad límite del sistema. Y quitemos reglas como tienes que aportar por 15 años, etcétera, que son discriminantes contra la gente que tiene trabajos más precarios, porque ellos terminan aportando y nunca recibiendo nada, y otro que tuvo un mejor trabajo recibe una pensión financiada por los aportes de quien no pudo llegar a los números de años mínimos. Y monto que fuera, que lo pueda recibir cuando se jubile. Y que se sabe cuánto es y hay una regla de su crecimiento. La regla normalmente recomendada es simplemente el crecimiento del salario mínimo. Es como un RAP, pero mixto. Sí, podría ser. Y lo otro que es importante aquí, que no está dicho en el slide, de hecho, es que, bueno, está dicho que no hay fondo aquí. Simplemente el registro es un pasivo fiscal. El fisco va a tener que pagar estas pensiones. Esto tiene otra ventaja que no está dicho aquí, que es en un sistema que está creciente, aquí hay un almuerzo gratis fiscalmente hablando. Hay un periodo de tiempo en que hay mucho más aportes que hay gente cobrando. Y puedes usar la diferencia entre los dos. Ese es un fiscal windfall, ¿cómo se dice esto? Una ganancia fiscal, pues, que es producto real
de la diferencia entre el momento de aportar y el momento de cobrar. Y tú puedes usar esto para ayudarte con el financiamiento de otros programas que quieres financiar en el país. Y además evitas el problema de regular o supervisar los fondos de pensiones y las comisiones de la banca y todo este tipo de cosas. Sí. ¿Ah? Necesaria que entramos en conceptos precisos. Estaríamos hablando de contribución definida, no financiera, pero con beneficios definidos, a un 60% de reemplazo. No estoy diciendo que este nivel de contribuciones calculadamente sería suficiente para cubrir este tipo de beneficio. Pero el beneficio real de cada individual dependería de dos cosas. Cuánto ha aportado, y lo que sí definiría yo es la regla de crecimiento del aporte. Normalmente lo que se dice es que este fondo de cada individuo le vamos a aumentar por el aumento del salario promedio nominal en la economía que saco de las estadísticas cada año. Entonces, el pasivo del fisco crece por los aportes más el crecimiento salarial promedio de la economía laboral y nominal. Y esto tendría el efecto, Elmis, sobre 20 años de aportar, de generar para la mayoría de gente una pensión que se aproximaría a 60% de sus ingresos. Pero no es que estás definiendo un beneficio que tienes el derecho a 60% de tu salario. Tu derecho dependería del monto que está ahí y de ahí otra discusión técnica complicada de la anuitización de estos montos cuando llegas ahí y qué reglas vas a usar para determinar la relación de anuitización. No me estoy metiendo en esto aquí. Pero este tipo de fondos tienen bastante ventajas comparado con los sistemas de ahorros privatizados. Obviamente, mis amigos en la banca en Honduras no les gusta escuchar esto porque ellos miden los fondos pensionales como una fuente de plata de recursos para el sistema bancario. No necesariamente tienen que ser así. Sigamos. Ok, y solo tengo creo un slide más. Sigamos, que es un resumen de cómo se mira esto como un sistema de protección social universal. Básicamente tiene tres elementos. Uno, un seguro de salud universal estatal de calidad financiado con recursos públicos. Cubre 100% de los hondureños. En mi opinión, es totalmente apropiado financiar este tipo de seguro con recursos fiscales porque es risk pooling, es compartir riesgos, los accidentes de la vida que nos afectan a todos y lo cubrimos con recursos fiscales y además, como ya expliqué, como el sistema impositivo es progresivo, este sistema es altamente progresivo. Toda la población recibe el servicio, la población que más puede pagar contribuye más al sistema. Segundo, pensiones contributivas abiertos a todos, ojo, universal en este sentido. Yo abriría el sistema de ahorro pensional de ISS a toda la población. Cualquier persona pudiera abrir su cuenta ahí. ¿Ok? Y tendría la meta de llegar al 50% de la fe en 10 años. Esto sí sería basado en los ahorros o las contribuciones de la gente. Este elemento de seguro social que tiene que ver con el consumption smoothing, el afinamiento del consumo sobre el ciclo de la vida, considero que es mejor financiarlo con ahorros. Sigues con un requisito que el empleador contribuye junto con el trabajador. Puedes considerar para trabajadores cuentapropistas que no tienen un empleador, agregar un elemento de subsidio para incentivar su participación en esto. Y no te cuesta dinero inmediato porque estás agregando dinero a una cuenta pasiva del Estado que es pagadero en 20 años. Entonces, un subsidio en un sentido que para cada lempira que vos pongas
yo voy a poner 50 centavos de recursos públicos, pero no te lo estoy dando en efectivo, sino lo agrego a tu cuenta y se va a pagar en 20 años. Entonces es un subsidio que fiscalmente manejable. Entonces este es el sistema pensional. Y yo creo que es absolutamente posible lograr esto, sobre todo si tenemos políticas de generación de trabajos, de que no estoy hablando aquí, que sean serios. Tercer elemento, el piso ampliado de protección social, llegando igual, creo que el dimensionamiento, 20 a 25% de los hogares más pobres del país. Transferencias no contributivas, que son redistributivas en el momento, enfocado en los hogares de extrema pobreza que tengan dependientes, que sean niños, ancianos con discapacidad. Y yo lo enfocaría sobre todo en las comunidades rurales, donde la pobreza extrema de este tipo, del 20% más pobre, está concentrada y donde hay mucho menos oportunidades para la gente ganar, para que ganan dinero. Y en el diseño de las reglas de focalización, etcétera, evitaría cualquier regla que podría incentivar no trabajar. Y evitaría cualquier regla que incentivaría no contribuir a un fondo pensional. Lo último que ocupamos es yo no me voy a meter en el RIS porque me van a quitar la transferencia en efectivo. Esto es un incentivo perverso que creo que tenemos que evitar. Entonces, este es un sistema que es universal, cubre toda la población y cubre todos los elementos: salud, pensiones contributivas y piso de consumo mínimo para los realmente excluidos. Entonces, esto es, gracias por aguantarme y me callo.